Bienvenidas todas aquí a otro encuentro más de la Fundación SESPOL. Siempre repito que estos encuentros los tenemos realizados gracias a nuestro alumnado de los másteres de posgrado que mantenemos en estos momentos. Hoy tenemos a Sara y Estefanía. Solamente avisar que la sesión se está grabando, con lo cual si alguien no quiere salir en la grabación, pues que apague el vídeo, se mantenga, digamos, segundo plano y no habrá ningún problema. Después lo subiremos a YouTube. Así que aprovecho para recordar también que podéis pasaros por nuestro canal de YouTube, donde tenemos todas las 70 y tantas tertulias de este año, más las 70 y tantas del anterior, más las tantas del anterior. Tenemos un buen chorroflón de tertulias ahí a disposición de quien quiera verlas. Y con esto nada más, doy paso con Sara, que nos va a traer hoy tema ciclo menstrual, patriarcado y sistema capitalista. Así que, Sara, cuando tú quieras, ya te he dado permisos, compartes la pantalla, te presentas y aquí estamos. Gracias. Bueno, para empezar, bienvenidas a todas y gracias por estar aquí. A ver, voy a compartir. Bueno, yo soy Sara Bernal, soy educadora social y nada, y ahora estoy estudiando el máster de sexología y género. Y a raíz de mi propia experiencia como cuerpo menstruante y cuerpo menstruante que ha sufrido el dolor y las afectaciones de las que hoy vamos a hablar, nada, me empecé a interesar por este tema. Así que, bueno, aquí va un poco mi humilde opinión y también nada, animaros a todas a que si queréis participar en cualquier momento, es más que bienvenida a la participación, me podéis interrumpir, abrir el micro y hablar directamente. ¿Vale? Entonces, bueno. Quería empezar hablando de por qué la perspectiva, ¿no? Feminista e interseccional concretamente y anticapitalista, porque al final para mí el ciclo menstrual es un proceso vital, un proceso de los cuerpos menstruantes que se va a vivir de diferente manera según los diferentes ejes que atraviesen a las personas. Entonces, al final me parece que una mirada feminista es necesaria, pero sobre todo que sea interseccional, porque no va a ser lo mismo según pues eso, diferencias en clase, raza, sexo, género, etc. Y el anticapitalismo, ¿por qué? Porque como vamos a ir viendo, al final el sistema capitalista para funcionar necesita poner el capital en el centro y para mí lo que es importante desde esta perspectiva anticapitalista es que para mí la vida va en el centro para poder respetar que es un proceso natural de los cuerpos y creo que es necesario en este momento poner ahí el foco. Entonces, quería empezar ya pidiendo un poco de participación en cuanto a cómo las personas que hay aquí que sean cuerpos menstruantes y que no, si os apetece exponer un poco cuál creéis que es la visión social acerca de la menstruación y un poco si os apetece compartir alguna palabra de cómo ha sido o cómo es vuestra relación con el proceso, con el ciclo menstrual. Eso sí, si pasáis por este ciclo, cuál ha sido vuestra relación con vuestro ciclo en concreto y si no pasáis, cómo recibís esta información siendo, o sea, sin ser parte del colectivo de gente menstruante. Bueno, yo igual comparto. No sé si se ha entendido lo que pedía. Sí. O sea, yo lo que puedo decir es, bueno, he tenido la suerte de no vivirlo con dolor en mi vida
Y entonces, por mucho tiempo, la sensación que tuve era como de estar, o sea, hubo un momento en el que empecé a pensar que era efectivamente una persona menstruante y darme cuenta que era como que estaba muy desconectada de directamente mi ciclo, ¿no? Como que no me dolía, era como algo así que estaba, ¿no?, ahí pasando. Y no le ponía mucha atención, ¿no?, a lo que quería decir. Y siento que, bueno, desde que me lo empecé a cuestionar, ¿no?, y preguntarme si incluso esa falta de dolor quería decir una desconexión de mi cuerpo, creo que como que empecé a sentirlo más y empecé sobre todo como, bueno, a fijarme más, a estudiarlo más, a profundizarlo y a darme cuenta entonces ahí de los cambios que efectivamente tenía, ¿no? A segunda de en qué momento del ciclo estaba, ¿no? Entonces a conectarlo también con mi emocionalidad, con mi vivencia, ¿no?, con todo lo que se iba desarrollando durante ese mes. Y también empecé a sentirlo más, ¿no? Empecé como a sentir más la presencia, ¿no?, de mis ovarios, y fue interesante porque ha sido como un proceso, ¿no? Ahora lo tengo mucho más presente. Gracias. Yo comparto mucho la experiencia de Estefanía y quería añadir que, bueno, creo que por una parte también es como, no sé, como un tabú, eso sin duda, que sigue siendo como algo asqueroso que hay que esconder. O sea, yo en la escuela siempre escondía los tampones y las compresas que, bueno, afortunadamente he dejado de usar porque son súper tóxicas, pero primero esto, o sea, que sigue siendo algo que como hay que esconder y de lo que nos avergonzamos cuando somos la mitad de la población que menstruamos. Y luego, por otro lado, sigue siendo algo con lo que se genera riqueza y creo que esto es muy, muy, muy triste porque, o sea, los productos femeninos, como yo que sé, las cuchillas para depilarse o tal, pues son mucho más caras que las que usan los hombres y bueno, y lo mismo con los tampones y las compresas, que es como algo, una necesidad básica y el impuesto pues es mucho mayor y bueno, no sé, esto es como la visión social acerca de la menstruación, según mi opinión. Gracias también. Sí, yo quería compartir también como a mí cuando bueno, me bajó la primera menstruación cuando tenía pues 11 años o así y recuerdo como mi madre ya me empezó, ya eres una mujer, ya está, ya has empezado, ¿no? Y yo pues con 11 años era como, Dios, qué miedo, ¿no? ¿Qué significa esto de que ya soy mujer? No lo era antes, ¿qué implica ahora que de golpe tal? Y lo peor que llevé fueron los comentarios de, uy, cuidado que ya puedes ser madre, y era como, a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, tengo 11 años, no sé ni qué es el sexo, las relaciones, no entiendo nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues por suerte, al ir creciendo sí que me he ido encontrando con compañeras y muchas personas que me han ayudado a ver como este punto de vista como más sano y más de conciencia, ¿no?, con tu propio ciclo. Y también pues me ha ayudado como a aceptar todo esto y a llevarlo mucho mejor y a entender que, vale, te baja la regla y no pasa nada, no tienes que cumplir unos estándares ni hacer unos checks ni eres mujer, o sea, eso no implica nada, ¿no? Entonces, a raíz de esto también la sociedad, pues te das cuenta con lástimas la visión que tiene, ¿no?, de todo esto, de que tú puedes como ir cogiendo conciencia y de golpe cuando has avanzado te viene la sociedad, ¿no?, y te viene alguna parte de tu entorno y eso, sientes rechazo por todas partes de, yo qué sé, yo cuando empecé a llevar la copa realmente hace como ya 7 años o así y era de las primeras personas de mi entorno que la llevaba y era como hasta asco, ¿no? A veces y era como, ostras, pero si para mí está siendo un descubrimiento increíble y me está ayudando a conocerme mucho más, ¿cómo puede ser que tú lo veas tan asqueroso, ¿no? Pero bueno, también por suerte, pues vamos evolucionando y sí que estamos llegando, ¿no?, a más gente y poco a poco la conciencia va ganando y nos queremos más o al menos nos intentamos cuidar más y eso también es bonito reconocerlo. Sí, gracias también. No sé si alguien quiere añadir algo.
Bueno, sí, yo recogiendo un poco todo lo que habéis compartido, desde ahora lo que comentaba Berta, la primera menstruación, la menarquía, en general creo que por suerte es una cosa que ahora está empezando a cambiar, pero creo que la experiencia de muchísimas personas menstruantes es que empezamos a menstruar sin tener casi ni idea de lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es como que llega por un lado una felicitación exagerada de que ya eres mujer y por otra muchos mensajes de miedo, de tabú, de esconderlo, cómo eso no va a afectar en nuestra vivencia de lo que es la menstruación cuando te están bombardeando con mensajes, ¿no? De que es algo sucio, algo que hay que esconder y algo que te va a doler, ¿no? También me sorprendía lo que decía Estefanía de que pensar que si no te duele es que no estás conectada, ¿no? Ahí con, con el ciclo, que es como, ¿por qué tendría que doler, ¿no? Y bueno, a partir de aquí quería como comentar un poco el funcionamiento. No voy a entrar mucho en esto, pero sí quería como, o sea, me parece importante destacar un poco a nivel hormonal qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, desde la primera, o sea, cuando empieza el ciclo con la fase menstrual, está la parte que es la fase folicular, que es cuando se empiezan a poco generar estrógenos en nuestro cuerpo a través de la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas hormonas se crean desde el cerebro y se conectan a los ovarios. Hay un eje de hipotálamo ovarios que permite este funcionamiento, ¿no? Y a partir de los estrógenos se va empezando como a estimular el ciclo. Primero empieza con la fase menstrual, luego la preovulatoria en la que los estrógenos van alcanzando su punto más alto hasta llegar a la ovulatoria, que es cuando tienen ese pico junto con la hormona LH luteinizante, que es cuando también aparece y entonces empieza a, a generar, perdón, la progesterona que da la fase menstrual. Aquí creo que se ve más visualmente, ¿no? Desde el día 1 la menstruación empieza a generarse, a estimular el ovocito, el folículo, perdón, que estimulará el ovocito que se liberará con la ovulación, con estos picos hormonales que podemos ver aquí. ¿Qué pasa? Que se habla mucho de la menstruación por el hecho de que es la parte, digamos, más visible del ciclo menstrual, pero realmente la ovulación es el momento clave en que se necesita un buen equilibrio hormonal para que se dé correctamente y que al final todo el ciclo menstrual ocurra de una manera saludable. Muchas veces este equilibrio hormonal se ve afectado precisamente por diferentes factores que ahora también comentaremos. Y no se dan bien los ciclos ovulatorios, sobre todo aparecen diferentes problemas a lo largo del ciclo, tanto en la menstruación, creo que los más visibles son en la premenstruación y la menstruación, pero ya digo, o sea, es algo que sucede al no tener esta armonía, ¿no? De estrógeno y progesterona. Repito que si alguien quiere comentar, preguntar, que estáis invitadas. Y entonces, ¿qué tiene que ver, ¿no? el capitalismo en todo esto? Como decía, la importancia del equilibrio hormonal. El estradiol es el estrógeno por excelencia que hace que ayuda a funcionar al ciclo menstrual y durante la primera fase ayuda a estimular el endometrio, ayuda a estimular neurotransmisores de serotonina y dopamina,
Por tanto, hace que nuestro cuerpo esté más proclive a relaciones sociales, el cuerpo esté activo, esté agudo, nos sintamos más activas, más felices. Y cuando aparece la progesterona es una hormona que se mantiene el endometrio fijado por la parte más física y ayuda a calmar el sistema nervioso, produce neurotransmisores que tienen mucho más que ver con el sueño y la relajación. ¿Qué implica esto? Somos personas cíclicas, las personas menstruantes, y este equilibrio hormonal va a ir muy ligado a que podamos respetar esta ciclicidad y ver las necesidades que va teniendo nuestro cuerpo a lo largo de este ciclo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? El capitalismo, sorpresa, no es cíclico, es lineal y está enfocado a un crecimiento exponencial y continuo, a la productividad, a generar estrés, ¿no? O sea, esa exigencia continua que hace que tengamos que mantenernos continuamente activas, va a generar un impacto en la ciclicidad. Si a este estrés, a estos niveles de estrés le sumamos que la ciencia ha sido patriarcal desgraciadamente durante muchísimos años, se ha invisibilizado y se ha investigado muy poco sobre el ciclo menstrual, le sumamos los estigmas que antes comentábamos sobre que es algo sucio, algo que hay que esconder, le sumas que es un tabú y que no se puede hablar de ello abiertamente. Por suerte, repito, como ha apuntado antes Berta, es algo que cada vez se está rompiendo más, pero sigue estando ahí. Y le sumamos la normalización del dolor, es toda una serie de factores que van a impactar en esta armonía hormonal que nos ayudará a vivir nuestros ciclos de manera sana, ¿no? Entonces quería destacar esta cita que dice: mientras que la cultura dominante y los anuncios inculcan a las personas menstruantes que tienen a su disposición todos los elementos para que su vida no se detenga, el activismo menstrual pondrá de manifiesto que parar es necesario, que el proceso cíclico conlleva unos cambios físicos y psíquicos que hay que atender y que en el momento en que no se atienden, el estado de salud puede empeorar. Bueno, o sea, como vemos, sí, la cultura dominante, el sistema en el que estamos, o sea, si pensamos en los anuncios, ¿no?, de productos, pues de compresas, de tampones, todo va enfocado a disimular la regla, hacer ver que eso no está ahí, que tú puedes continuar con tu vida perfectamente y hacer el pino y usar compresas que huelan súper bien a producto químico para hacer ver que eso no está ahí, ¿no? A lo mejor nuestro cuerpo lo que nos está pidiendo es que precisamente paremos, que observemos, que podamos respetar el momento en el que se encuentra, ¿no?, en cada momento del ciclo. Entonces, afectaciones, por desgracia, hay muchas, ¿no? Y si sumamos el desconocimiento que hay alrededor del ciclo y lo que veníamos hablando, ¿no?, la sociedad lineal, constantemente productivista, estresante, se van a dar desequilibrios hormonales. Por desgracia es habitual que existan, y de ahí se pueden dar desde el síndrome premenstrual con fuertes dolores menstruales como la dismenorrea, hinchazón, endometriosis, síndrome de ovarios poliquísticos. Son afectaciones que yo cada vez que hablo con cuerpos menstruantes, alguien me cuenta una historia nueva, ¿no? Por suerte también hay quien no sufre todas estas afectaciones, pero se ven mucho. Anovulación o amenorrea, que desaparezca el ciclo menstrual, afectaciones en el sistema inmunológico con enfermedades autoinmunes, y afectación también en la salud mental y emocional, porque al final
el hecho menstrual no solo implica un proceso físico de sangrado, de ovulación y sangrado, sino que implica también alteraciones o variaciones en el estado de salud mental y emocional, y al final, sumando todo este estrés, al final la irritabilidad, ¿no? También algo, como un mito que está ahí, ¿no? Las mujeres, los cuerpos menstruantes cuando están premenstruando o menstruando son muy irritables, están muy enfadadas. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que no se está respetando de nuevo la necesidad que están teniendo, y por algún lado tiene que salir ese malestar. Y bueno, viendo todo esto, también quería como hacer el apunte de que todo esto al final se lleva a través de una invisibilización y de una sobremedicalización, ¿no? Que además, de nuevo, hablando de capitalismo, ahí las empresas farmacéuticas vuelven, como creo, a aprovecharse a través de vender pastillas anticonceptivas para regular ciclos, que más bien anular ciclos, ¿no? Creo que estas pastillas en muchas ocasiones pueden aportar cosas buenas, en el sentido de disminuir ciertos síntomas, pero creo que se recetan demasiado fácilmente como comodín, y que no es una solución de raíz, porque no se está viendo qué está pasando, sino que se está tapando el problema, invisibilizando a través de una medicalización que no va a la raíz del problema. Sí, para como apuntar más sobre ese tema, también en las como más infecciones como bacterianas que podemos vivir, ¿no? Como una candidiasis o como algo parecido, que realmente están como detectadas como ETS y tal, y que nuestros cuerpos también las generan, ¿no? Depende de si pues estamos bajas de defensas, si tenemos un momento súper de mucho estrés, que al final con nuestro sistema también nos da muchas otras cosas más allá de nuestra sexualidad y de nuestro ciclo, de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también la sobremedicalización de estos temas de no ponte 400.000 óvulos, si no te funcionan unos, te probaremos otros antes de, pues yo qué sé, preguntarme cómo es mi alimentación, preguntarme qué hábitos tengo, porque también muchas veces es que estamos sobrealimentando, ¿no? Esa bacteria nosotras mismas. Y es como, no, ponte todos los óvulos que te doy, hazte todos los baños que tal, y ya se tiene que ir. Pero después vuelves a los 2 meses, e igualmente es como que siguen, ¿no? Con este círculo, y es, agotador, ¿no? Al final, porque eres tú quien lo sufre, y, al final te para de muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, es el punto en el que no se está escuchando al cuerpo, ¿no? O sea, precisamente por eso el punto de vista de vamos a parar a escuchar las necesidades del cuerpo, de los cuerpos, más que las necesidades del mercado, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con eso? Muchas veces las necesidades del cuerpo no pasan pasan por procesos que son más largos. El ser humano, estamos en un punto, creo, en el que quiere mucha inmediatez, y eso pues se consigue muchas veces a través de pastillitas, de cosas que realmente, pues lo que decíamos, no van a la raíz, no van a lo integral, sino que van a poner un parchecito, ¿no? Sí. Gracias también por la aportación. Y sobre todo también me parece que es muy importante defender, visibilizar que el ciclo menstrual es un signo vital que nos ayuda a eso, a ver cómo está nuestro cuerpo, nos manda señales constantemente, entonces aprender a escucharlo, ¿no? Me parece muy importante. Menstruar no debería doler, ¿no?
pero en nuestra sociedad, por desgracia, es muy habitual. Entonces, quería también como rescatar, hay un debate que tengo yo, que es cómo a veces a través de visibilizar que el dolor no es normal, podemos caer en la romantización de la menstruación, ¿no? Yo alguna vez escuchando, o sea, cuando empezaba como a investigar sobre el ciclo, veía muchos mensajes de que el dolor no era normal y eso como que me ayudaba a darme cuenta de que tenía que cuidar más mi ciclo, pero a la vez me hacía sentir mal porque pensaba que algo yo estaba haciendo mal, ¿no? O sea, si a mí me duele la menstruación es que soy responsable de eso, y encima añades culpa, ¿no? Encima de que te duele, añades culpa. Creo que es importante pues, el punto de vista político precisamente por eso, porque no es que a mí me duela, sino que es demasiado habitual que duela, ¿no? Entonces, visibilizar que es algo sistemático me parece también muy importante porque somos agentes activos para cuidar nuestros propios cuerpos, pero es algo que va más allá de la individualidad. Por eso creo que es importante también defender el punto de vista político. Y, y nada, regresando a lo del signo vital, creo que es imprescindible poder acceder desde que somos pequeñitas a información sobre el ciclo, a saber cómo podemos registrarlo, conocer cada etapa, cuáles son sus características, poder ver qué es lo que nos puede estar diciendo nuestro ciclo, si hay alteraciones, ¿no? Y bueno, hablando de dolor menstrual, quería sacar el debate últimamente sobre la reforma de la ley del aborto y cómo ha incluido el tema de las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes o dolorosas. Bueno, antes de decir mi opinión, me gustaría, si queréis, aportar qué es lo que pensáis, si se trata o no de un avance hacia un respeto hacia este tipo de, bueno, hacia la menstruación, sobre si contribuirá a que sean más respetadas, más saludables. ¿Cómo creéis que afectará esto en la realidad de los cuerpos menstruantes? Yo creo que va a ser un avance importante. Creo que al final, aunque genere una respuesta negativa, digamos, como una contraofensiva, ¿no? Que se está levantando muchas ampollas en términos de neomachismos y todo esto, creo que al final acabará imponiéndose porque, bueno, porque es una realidad, digamos, y aunque ahora mismo es verdad que la menstruación tiene una connotación súper negativa en toda la sociedad, ¿no? Al final esto se te acabará imponiendo en ese sentido, digamos, como tal, como dices, ¿no? Como una baja incapacitante, que no, sin banalizar lo que es lo que se está intentando, ¿no? Cuando pase por el terreno, digamos, sanitario, pues se tendrá que aceptar como muchas otras cosas se han aceptado. Gracias. ¿Más opiniones? Sí, yo creo que obviamente que ya haya, o sea, que en una ley esté reconocido este derecho es un avance clarísimo. Sí que es cierto que me salen mis dudas estando esta ley en un sistema, pues como hemos dicho, ¿no? Patriarcal y capitalista al final, que hasta qué punto esta ley o este derecho pues se hará real en las consultas de los médicos, hasta qué punto como persona menstruante me sentiré cómoda y segura al ir al médico y decir, pues sí me duele y no puedo ir al trabajo, y con la seguridad de que me van a creer como si fuera con fiebre o con otra cosa. Entonces, pues sí, estoy ahí constantemente en ese debate de, obviamente sí que es un avance porque está claro que desde dónde venimos y de las leyes que hemos tenido, que haya una ley así es
pues, bueno, increíble, ¿no? A día de hoy. Pero bueno, está esa parte que creo que obviamente no va a ser inmediato, y también destacar como la respuesta social, ¿no? También, que obviamente mucha gente la ha apoyado, pero también mucha gente pues se ha puesto más aún en contra de respetar y tener una menstruación saludable, y como que se ha crecido con, pues eso, ¿no? Con comentarios de que pues ya está, ya nos lo vamos a inventar, o bueno, miles, ¿no? Que seguramente hemos escuchado todas desde que ha salido esta ley, y bueno, pues ahí estamos, poco a poco, a ver si podemos, yo qué sé, ser más gente para dar cuenta que, oye, pues igual que te cuidas la espalda, pues también queremos cuidar nuestro ciclo menstrual, porque es muy importante, y eso. Gracias también. Mm. ¿Alguien más? Ah. Sí, pero, bueno, también, ¿eh? O sea, confirmo el hecho que creo que sea un avance, y a la vez es como que hay una parte de duda, por ejemplo, sobre el incapacitante, ¿no? Es como, hay esa parte de que siento, bueno, hasta qué punto esto no se puede volver una especie de estigma o una especie como de división también entre las que son cuerpos menstruantes y los que no, ¿no? Porque entonces dentro de un sistema productivo capitalista igual harás esa valoración, ¿no? Si es un cuerpo menstruante puede querer decir que algunas veces no estará por un dolor, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me vienen también como, me chirría, ¿no? Porque siento que puede generar este estigma que, bueno, ya lo vemos eso, cuando ves todos los neomachismos como vienen, ¿no? Pero, no sé, hay como algo ahí que siento que también se puede volver como más desde un espacio, un lugar de control, ¿no? Un asegurarte de que efectivamente tú estás menstruando y tienes dolor y lo tienes que demostrar. Y esto te hace incapacitada en algún momento. Y igual no, o sea, tendríamos que salir incluso de ese, ¿no? de ese pensamiento. No es incapacitante, es lo que decías, es que igual el sistema es cíclico y no es lineal, pero no es porque yo tengo algo de malo diferente, sino que igual no se está respetando, ¿no? No sé. Gracias. Sí, bueno, para mí claramente es increíble que se contemple, ¿no? Dentro del sistema en el que estamos, que se recoja en una ley esto. Y me parece a la vez peligroso, como apuntabas, a nivel de que ya existe una brecha de género en en el sistema, bueno, en el ámbito laboral, como en muchos otros. Entonces me parece como peligroso eso, sobre todo porque creo que es una medida que en el momento en el que estamos, irrealistamente, creo que va a ayudar mucho a visibilizar que el dolor no es normal, que no hace falta ser productivas todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que a este nivel va a ayudar mucho, pero también me parece que hace falta como esa doble vuelta de tuerca de ver que el dolor no tendría que existir. O sea, es como, vale, el dolor existe, no tienes que trabajar si te duele la regla, perfecto, pero ¿por qué? No nos preguntamos por qué existe ese dolor, ¿no? O sea, como, bueno, ir empujando ahí a ir subiendo, bueno, dando pasitos más allá de esto, que igual me parece un súper paso, la verdad, en el momento en el que nos encontramos. No sé si alguien quiere añadir algo más sobre esto. Entonces, para mí estas son algunas de las cosas muy importantes para construir ciclicidades que sean más saludables. Como apuntaba antes, al final lo personal es político, menstruar es político. Entonces creo que hay acciones que tú como individuo, como cuerpo menstruante, puedes hacer por cuidar tu propia salud, ¿no? Como es pues cuidar la alimentación, actividad física, el descanso. Creo que esto es muy importante, pero creo que estas cosas se pueden dar en el momento en el que tú
tienes ciertos privilegios para poder cuidarlos, ¿no? En el que tú tienes dinero para permitirte una alimentación saludable, tener tiempo para descansar y para la actividad física y no tienes que estar como pendiente siempre de una jornada laboral eterna, ¿no? Estas cositas. Entonces creo que todo eso, o sea, posibilitar las acciones individuales pasan también por ir en colectividad, ¿no? Y desde el activismo menstrual visibilizar, incidir en una educación integral en torno al ciclo, hacer una evaluación crítica, ¿no? Del legado cultural que hay bueno, de los beneficios que está sacando, ¿no? la industria farmacológica en este sentido, para poder ver, ¿no? Cuáles son los mejores métodos de higiene, que esto es como higiene recogida menstrual. y, y promocionar una ciencia y una medicina con perspectiva feminista que investigue realmente, ¿no? Ciertas afectaciones del ciclo como la endometriosis, cómo puede ser que se tarde tantos años en diagnosticar una endometriosis, en otras afectaciones que no se han investigado suficiente y que por tanto no tienen visibilización, no se les da importancia y afectan mucho a los cuerpos menstruantes. Creo que pasa todo por hacer pequeñas acciones individuales y colectivas hacia eso, ¿no? Empujar a la ciencia que investigue, por favor, sobre los cuerpos menstruantes de una vez, que por suerte, como hemos ido apuntando, creo que cada vez se está haciendo más, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna del COVID no se tuvo en cuenta, luego salieron como muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos estudios big, ¿no? Que empezaban como a recoger información sobre cómo estaba afectando, ¿no? La vacuna a los cuerpos menstruantes. Y nada, quería también ver si os apetecía compartir un poco, ¿no? Cuáles son vuestros truquitos personales que te ayudan a asegurar tu bienestar en torno al ciclo menstrual, también como que me gusta mucho cuando se generan espacios de compartir cada una cuáles son sus truquitos y ir aprendiendo entre todas. Bueno, también, o sea, como que he apuntado tanto a nivel de biología como psicología como sociedad, porque creo que, o sea, no lo he mencionado, pero al final el ciclo menstrual es biopsicosocial, afecta tanto corporalmente, ¿no? Como psicológicamente, como en la sociedad. Entonces, no lo sé, para mí un ejemplo sería a nivel de biología poder tener truquitos como ciertas infusiones, cosas que me ayuden como a bajar la inflamación, ¿no? Del cuerpo, pero a nivel psicológico el descanso, bueno, a nivel social también, ¿no? El atreverme cada vez más a visibilizar que sí estoy en un momento pues, en el que siento malestar y que no pasa nada y validar eso también, ¿no? No sé si os apetece compartir. Bueno, a mí lo que me ha ayudado mucho es sin duda hacer terapia, porque creo que también al ser mujer hay como, bueno, esta brecha de género que no quiero incluir a todas, pero igual la mayoría somos más inseguras, tenemos menos autoestima y potenciar todo esto, pues me ha hecho bajar mucho la ansiedad, que era, bueno, es un factor que también está muy relacionado con... Yo nunca he sufrido de dolores, pero sí de otras afectaciones que tienen que ver con el ciclo, entonces, pues regular la ansiedad y potenciar, pues, como las limitaciones y todo esto me ayuda muchísimo. Y después también, bueno, me he comprado un difusor de aceites naturales y sí, y la lavanda se llama, ahora no me sale. Bueno, Sí. sí, me ayuda muchísimo
Dormir bien, sin duda, como cada día me dormir a la misma hora, levantarme a la misma hora, o sea, como esta rutina, dejar todos los tóxicos, todo lo que es el alcohol, el tabaco, o sea, todo, todo, todo. Y es mucho trabajo y mucha disciplina, pero la verdad es que me ayuda muchísimo. Y eso, y tomarte espacio y tiempo, que es lo que más me cuesta realmente. O sea, soy una persona que a la que no soy productiva, me culpabilizo mucho y aunque lleve 1 año y medio ya con todo este trabajo y siendo consciente de que tengo que darme mi tiempo y mi espacio, me cuesta muchísimo. O sea, no, lo de dejar de ser productiva es como que al final productiva es súper relativo también, pero es más productivo darme el espacio que hacer algo que no me... No, pero bueno, sí, en conclusión, que es como lo que más me cuesta aún. Pero hay muchas herramientas, la verdad. Y bueno, en mi caso, suplementos también. Pero bueno, sí, básicamente todo esto. Gracias. Sí, me gustaría como comentar, ¿no? Esto que compartías de poder encontrar los espacios para una misma, al final se vuelve imposible en el momento en el que estamos constantemente, ¿no? Con la alerta de tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. O sea, ¿qué es hacer cosas? También es encontrar el ratito para escucharse a una misma, para cuidarse a una misma, es como apuntabas, lo más productivo que vas a poder hacer para después ya sí eso, hacer otras cosas, ¿no? Enfocadas hacia afuera. Pero sí, estamos súper bombardeadas, entonces acabamos como invirtiendo tanta energía afuera que nos falta ese ratito de invertirla hacia adentro, ¿no? Sí, yo también quería como recuperar lo que has explicado de las hormonas y como que lo que influyen, ¿no? En nuestro cuerpo al final, y que también en la fase como más premenstrual, pues como entender que estaremos más bajitas, tendremos menos ganas, menos energía, y también como entender eso, ¿no? Y alejarnos del ideal de super persona que puede con todo y que no siente malestar nunca. Pues o la sentimos malestar una vez al mes, casi casi, o nos sentimos más como, ¿no? Más, pues así, bajitas, más tal, que no siempre tiene que ser malestar, sino que simplemente pues que hay ratos del mes pues que no me apetece ser súper hacia afuera y pues hacia adentro, y pues ya que nuestro cuerpo también nos lo pide, pues decir, ostras, pues le voy a dar razón, ¿no? Y le voy a dar espacio, y tendrá ese momento que me está pidiendo, ese momento del mes o cuando me lo pida, ¿sabes? También al final. Sí. Sí, o sea, al final, y eso no implica, ¿no? Que sea malestar, pero al final es una energía diferente a la que también hay que atender y darle espacio, ¿no? Si no le das espacio es cuando llegarán los problemas de tanto de ansiedad como físicos, etcétera. Entonces sí, es imprescindible desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues para mí, por ejemplo, ha sido mucho trabajar el tema de la alimentación. Algo de lo que me di cuenta era que justo cuando estaba en la fase premenstrual, antes de, ¿no? de entrar en la fase menstrual, que me venía mucha alergia. De por sí tengo un tema de alergias, pero me venía muy fuerte. Y entonces, claro, ahí me di cuenta también que, bueno, al principio igual molesta, ¿no? Pero haciéndome el estudio, pues me fui dando cuenta que cada mes, justo antes de la menstruación, era cuando me venía. Y entonces, bueno, fue una alerta, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta que, bueno, yo ya sé que tendría que comer menos gluten, menos lácteos, así, empecé a hacerlo y es que era un cambio radical y entonces ya lo vivía mucho mejor, ¿no? Y entonces, claro, es también como poder ver que es una aliada, ¿no? Pues cuando, ¿no? De, ostras, qué rollo, que me está bien, ya veo que me está viniendo el ciclo y entonces, ¿no? Empiezo a tener alergias así, no, si yo lo tomo como aliada, digo, vale, o sea, me está diciendo algo, ¿no? En la medida en la que yo recupero la información que me da y hago algo para mejorarlo, es que me está comunicando, ¿no? Mi cuerpo. Y también lo que decías bueno, lo que decíamos, ¿no? De poder como aceptar que
necesito ir a un ritmo más lento y que no hay algo malo ahí, ¿no? Es simplemente que necesito bajar y eso me hace estar bien, ¿no? Me hace recuperar energías, de hecho. Entonces, como poder también reconocer que está bien, que... y expresarlo Gracias. también. Expresarlo, desde luego, Sobre todo. compartirlo, sí. Sí, con lo de la alimentación es algo básico también, muy importante. O sea, te das cuenta, ¿no? En cuanto sustituyes alimentos que puedan ser tanto inflamatorios como, bueno, o sea, es que no solo afecta al ciclo, ¿no? Lo notas en tu salud en general, y sí. Yo quería compartir también algo que a mí me ha ayudado mucho, que es la cúrcuma, o sea, cúrcuma, diferentes infusiones, albahaca también, ciertas plantitas, ¿no? Que pueden ser nuestras aliadas, que al final no hace falta como irse a una pastilla, sino que yo tomando regularmente infusiones de cúrcuma me ha ayudado muchísimo a regular el ciclo, por ejemplo, ¿no? Entonces, visibilizar eso también. A veces no hace falta irse a la farmacia directamente con unas infusiones, sirve. A veces, o sea, tampoco quiero, o sea, hay afectaciones que sí van a requerir de algo que sea más potente, digamos, pero sí, encontrar truquitos, compartirlos y expresarlos se vuelve para mí imprescindible. Y nada, quería simplemente comentar sobre tres referentes que para mí son importantísimas en este ámbito, que son Erika Irustra, Karma Bayes-Llobet y Miriam Al-Adib, que son tres, bueno, súper referentes para mí que hablan muchísimo sobre estos temas, sobre el cuerpo, sobre o sea, Karma Bayes, por ejemplo, tiene estos dos libros, pero tiene muchísima bibliografía sobre cómo se ha invisibilizado, ¿no? el cuerpo menstruante de las mujeres en la medicina. Miriam Al-Adib y Erika Irustra hacen un trabajo también espectacular sobre no solo... O sea, Erika Irustra, por ejemplo, creo sí se centra más, ¿no? en la pedagogía menstrual. Miriam Al-Adib tiene bibliografía espectacular también sobre divulgación en torno a la salud ginecológica en general. Y nada, no quería pasar de largo sin mencionarlas, porque para mí han sido como grandes pilares ahí de los que he aprendido mucho. Y que creo que es importantísimo que haya gente así que se dedique a divulgar esta información. Y para mí esto es todo. Bueno, he acabado con esta frase para agradeceros también que estéis aquí, porque al final lo que hablábamos justo ahora, ¿no? Al final en colectivo todo suma más. Así que gracias por estar aquí. Si tenéis alguna duda o aportación más que queráis hacer. Y si no, pues cerramos. Hasta aquí. Muchas gracias por estar.